Nos vamos a un informe que hizo nuestro compañero Juan Pablo Brianza. Estuvo con Martín Otegui para conversar del taller de escritura En busca de un cuento perdido. Dos estados se enfrentaban. Otegui en busca del cuento perdido, porque el foco es en la lectura, en la escritura también. Me parece que está buenísimo esto para quienes quizás quieran, ¿por qué no?, ponerse a escribir o tener mentorías también. Tenés una idea, no sabes cómo desarrollarla. Bueno, esta persona es la ideal para ayudarte y colaborarte en ese proceso, y agradecer a Típico Café, este café tan lindo que siempre nos recibe de la mejor manera para charlar y conversar. ¿Cómo andas, Martín? ¿Cómo estás, Juanpi? ¿Todo bien? Muy bien, por suerte. Recién hablaba de eso, ¿no? Te presentaba diciendo esto de las mentorías, que lo hemos conversado y a mí me resulta muy interesante el poder colaborar, ¿no?, en ese proceso que a veces, o siempre tiene ciertas trancas, ¿no? Sí, total. Aparte que es un proceso en soledad, ¿no? Por lo general siempre el acto de escribir, salvo que sea una escritura grupal o una pareja de escritura, siempre es en soledad. Entonces está bueno más allá de la propuesta de talleres, que siempre también está bueno, y a la gente capaz que le gusta eso como de intercambiar un poco, ¿no? Recibir los comentarios de los demás o comentarles todo lo demás, y se generan grupos lindos. Las mentorías tienen eso, es, bueno, te acompaño en ese proceso, en ese camino que muchas veces implica mucha soledad y uno tiene dudas, no sabe para dónde arrancar, a quién preguntarle, y arrancamos muchas veces de una idea central, la unidad que tiene alguien, a trabajarla y desarrollar el libro, la novela, cuentos, lo que sea. Me resulta re interesante porque además también a veces digo esto de quizás hay personas que se dedican a otra cosa, ¿no? Y quienes sos contador, pero tenés una idea o es algo que te quedó en la cabeza y quisieras escribir un guión, un libro, un texto, lo que fuese. Está buenísimo, ¿no? Abrir como esa puerta. Y vos ahí es un rol fundamental. Sí, porque claro, hay mucha gente eso, ¿no?, que tiene su profesión, ¿no?, y de repente siempre tuvo como el hobby la escritura, pero lo hacía así para que se quedara con sus propias cosas que escribía, ¿no?, la mostraba con un círculo más íntimo, y de repente tiene ganas o tiene una experiencia, un viaje, alguna situación que dice, bueno, quiero escribir sobre esto. Y claro, entonces ahí le damos como un poco esas bases, bueno, cómo arrancar, por dónde empezar, ¿no?, cómo definir al narrador, a los personajes, cómo crear ese conflicto, y nada, se produce también ese intercambio que está buenísimo de por dónde ir guiando esa historia, personas que de repente tal cual tienen como una vida aparte, ¿no?, y tienen un ratito para dedicarse a la escritura y que simplemente lo que quieren es tener una especie de muletas que lo ayuden, de bastones que lo ayuden en ese camino de escribir sus historias. ¿Cómo es para vos también? Porque de alguna manera ingresás en distintos mundos. Bueno, la lectura es eso, ¿no? Uno cuando lee o cuando... pero acá es, justamente te contactás con alguien y esa persona ahí te abre un universo que para vos es totalmente desconocido. Hablan de cosas que quizás vos ni tenías en la mente. ¿Cómo es para vos eso? Sí, bueno, estoy trabajando, por ejemplo, con una mujer, Ceci, que le damos un beso, que está haciendo una historia que es una cosa como muy del Uruguay de hace unos años, ¿no? Así un poco media british también esa historia. Después estoy con Santiago, que tiene una idea de un viaje al África que hizo, que le gustó mucho, que lo marcó y quiere desarrollar eso. Después seguí una chica que es una adolescente, en realidad, que escribió su primera novela. Sí, divino. Y bueno, también, entonces cada uno tiene tal cual, ¿no?, por la forma de ser, por las historias, también como sus particularidades. Y está bueno esto, que este tipo de cursos se adaptan específicamente a lo que cada uno quiere. Como te digo, desde una persona que puede hacer una historia más centrada en un viaje, una novela más infantil, algo más parecido a unas crónicas, a las memorias también. Le mandamos un saludo al Pullo, si está viendo, que también es un conocido en común, que él está escribiendo sus memorias. Entonces lo que hace es, como no te van a escribirlas él, me las cuenta a mí, juntos vamos como desarrollando todo eso. ¿Cómo surge esta idea, no? Esto de decir, bueno, quiero ir por acá, quiero investigar, digo, porque bueno, el universo de los libros, la narrativa siempre estuvo en vos también trabajás en otras áreas, pero ¿cuándo fue que dijiste, bueno, acá me parece que esto puede funcionar? Bueno, yo en realidad doy clases de escritura en la Facultad de Comunicación de la Universidad de Montevideo desde los que tengo 19 años, o sea, ya bastante tiempo. Y sí, y bueno, yo trabajaba más que nada vinculado a la televisión, como productor de televisión y guionista también. Y desde el año pasado dejé un poco eso de lado para poder dedicarle más a la escritura y a la lectura como tal. Y bueno, empezó con esa forma de los talleres, las columnas en radio, en televisión. Y también me di cuenta de eso, que había como una necesidad de la gente que de repente no quería integrar un taller de escritura, ¿no?, y tener esta cosa como más personalizada, con sus propios horarios, a sus propios tiempos, con contenidos también pensados específicamente para lo que quieren escribir. Y bueno, la verdad que el boca a boca y eso, ¿no? Me encontré con muchas más personas, digamos, como con esta inquietud y estas ganas de poder llevar adelante estas cosas, capaz de las que uno podía pensar antes. Claro, bueno, viste que siempre dicen esto de escribir un libro, es como una de las básicas, así que debe haber mucha gente que está con esas ganas. ¿Y los talleres, cómo es esa dinámica también, no? Obviamente que ahí quizás esto que decís, tenés que tener otra personalidad, es otras ganas también de vincularte, pero que
probablemente sea muy interesante porque aparece otra gente, otra visión sobre a veces, no sé, distintos textos. Sí, total, total. Los talleres tienen siempre eso, ¿no? De lo que es grupal, que funciona siempre, ¿no? Para cualquier cosa, las terapias, ¿no? Siempre lo grupal tiene una cosa como de compartir algo que está buenísimo. Y en realidad nosotros empezamos con hacer talleres virtuales por un tema también de horarios y demás. Había gente que era de otro país, gente del interior, entonces estaba bueno como la opción de que sea virtual. Es cierto que se pierden algunas cosas en la virtualidad, a su vez se ganan otras también, pero también funciona muy bien. Y ahí lo que hacemos es, en este caso era un taller de narrativa. Entonces se ve desde las básicas, sea la narrativa, el conflicto, los elementos de la narración, etcétera, se va como atravesando. Yo doy una breve presentación teórica, ¿no? Recomiendo alguna lectura también de otros autores y demás. Y pongo una propuesta para que cada uno escriba y le dispare la cabeza para donde quiera. Algunos ya tienen algo directo que quieren escribir y otros se atañen a esa propuesta. Y a la semana siguiente o a las 2 semanas leemos los trabajos entre todos, los comentamos y después yo les hago una devolución más personalizada a cada uno para que no pierdan eso también. En tu propia historia, ¿te reconoces el momento en el cual te empezaste a interesar en los libros, en la lectura? ¿Algún libro que quizás decís, bueno, este me marcó, por ahí arrancó como un camino interesante? Bueno, yo en realidad, o sea, recuerdo que me gusta escribir y leer desde muy chiquito. Las típicas cosas que uno lee cuando es chico, ¿no? Tipo los Elige tu propia aventura, que estaba medio de moda en esa época, alguna cosa más detectivesca. Me acuerdo de leer mucho a Sherlock Holmes, los cuentos de los libros de Agatha Christie también. Y después, más adelante, Harry Potter. Yo soy de esa generación que estaba ahí entrando al liceo cuando estaba todo como el fervor antes de las películas de Harry Potter. Entonces yo creo que me marcó mucho en el hábito de la lectura, que también creo que es muy importante. Y después sí, más de grande, ya los 18 años, por ahí cuando uno como va buscando también su lugar en el mundo, su forma de ver las cosas, es Fernando Pessoa, que es un autor portugués, un poeta, me gusta mucho, los autores beat también, pero sí, intento como no cerrarme a nada, me gusta como te digo también la poesía y eso, pero más que nada la narrativa y la poesía son las dos cosas que más me gustan, pero no hay un momento así específico que te diga, claro, a partir de acá, sino que es algo como que me ha acompañado siempre. Y esto de que, bueno, vos estás vinculado también con gente joven, ¿no? Esto de ser docente. Porque hay como, siempre se dijo, esto creo que hace años que se viene diciendo, no, cada vez están menos cerca de los libros, que hay algo de eso que podrá pasar, pero sin embargo también están los que van a las librerías, uno va a la librería y ve gente joven, están ahí, digo, es como un mito que aparece, pero hace muchos años. ¿Cómo lo vivís vos teniendo ese contacto directo todo el tiempo? Sí, yo creo que con el tema de la literatura y los libros, es como vos decís, yo creo que hubo un tiempo, ahora por suerte está, no sé si de moda, pero es como algo, ¿no? Esto, las librerías que son lindas, que tienen café también, entonces como que funciona un poco eso. Autores que están muy buenos también, los chiquillos muchas veces redescubren cosas. Entonces creo que no es que esté todo perdido con la juventud y la relación con la literatura, al revés, quizá tengan más contacto que generaciones anteriores. Entonces eso está bueno. Es cierto que también ellos buscan la escritura más corta, ¿no? Más parecida tipo una serie también, si quiere que los enganche, que los atrapa. Quizá el mundo de hoy nos exige no tener una paciencia, ¿no? Que antes se podía tener porque no hay otras cosas que nos distrajeran tanto. Pero bueno, eso es más propio de los cambios sociales, digamos. Y después está el tema educativo también, que eso sí, quizá en el nivel con que llegan de la ortografía o bueno, mismo la comprensión lectora, sobre todo la generación pandémica ahí, ¿no? Está un poquito, se nota un poco esa diferencia. Sí, que es impresionante esto de la atención, ¿no? Pues es cierto, ahora estamos acostumbrados a una plataforma, entramos a TikTok, ver la inmediatez rápido, poquitos segundos. Y es verdad que hasta en lo audiovisual, creo que nos ponemos a ver una película y tengo que tener paciencia para atravesar esto. Me imagino con la lectura es aún mucho más, ¿no? De hecho, bueno, me pasa personalmente. Eso es todo un trabajo para hacer. Sí, totalmente. Esto de las películas, ¿no? Si duran, yo que sé, ya más de 2 horas, y como que nos parece una cosa eterna, claro. Y en realidad es como lo normal, ¿no? Y creo que eso, que no tiene tampoco nada de malo, es un poco la forma de vida que tenemos hoy en día, esta cosa de estar como atento a muchas cosas, que quizá eso nos desacostumbramos a olvidarnos de todo por 2 o 3 horas a lo que una película. Y el libro exige eso, ¿no? El libro exige estar en silencio, para empezar, porque si no te distraes, en soledad, o por lo menos que nadie te esté molestando mucho, y concentrarte y empezar a imaginarte, ¿no? Y a reflexionar y a filosofar, y que todas esas cosas que estás leyendo te entren en la cabeza, imaginarte. Eso es todo un proceso que lleva su tiempo. Entonces, creo que eso es más adaptarlo a, de repente, una literatura un poco más corta, ¿no? Historias más reconocibles en el principio, en los chiquilines, y pensar eso, que sean historias que pueden ser abandonadas y después volver a ellas nuevamente. Todos podemos escribir, o sea, todas las personas tienen está ahí algo, o por lo menos todos tenemos algo para contar, digamos.
Hay una autora norteamericana que se llama Flannery O'Connor, que ya falleció, que dice que cualquiera que haya sobrevivido a su infancia tiene material suficiente para escribir un libro, ¿no? Y hay un poco de eso, ¿no? Yo creo que eso, las historias en parte son cómo están contadas, ¿no? Entonces de repente a todos nos pasó algo que no es tan trascendente, pero si uno lo cuenta bien, ahí se vuelve trascendente, ¿no? Y como darle un significado, ¿no? Muchas veces nos pasan cosas y bueno, el tema es ese, es darle la vuelta, de darle un significado, de contarlo bien. Entonces yo creo que todos podemos ser escritores en el sentido de que es lo más natural del mundo, aparte, ¿no? El contar historias, o sea, desde antes que existiera la escritura como tal, la tradición oral, ¿no? Contarnos historias es lo que más nos gusta y que sirve para muchas cosas, ¿no? Por eso también están muy de moda los talleres de escritura, de repente acompañados con algo de psicología o algo de eso, porque realmente en algunos casos sana, en algunos casos sirve para exorcizar otras cosas y bueno, es como una forma de enseñanza, ¿no? Desde chiquitos nos hacen los cuentos infantiles para inculcarnos valores, principios, lo que sea, y eso pasa también después cuando somos adultos. Lo autorreferencial, ¿qué tanto a la hora de que la gente va al taller o para escribir algo aparece lo autorreferencial, ¿no? Por lo menos el foco en uno y a partir de ahí la escritura. ¿Cuántos casos hay de eso? Y hay otros que quizás ni lo utilizan, van hacia otro lugar. Sí, es como lo más normal, lo más sencillo, ¿no? Cuando uno se pone a escribir, pensar inmediatamente en desde el yo. Y cuando, bueno, no son o personajes que son como uno, la forma de pensar de ese personaje, ¿no? O ese mundo que uno arquea, es muy difícil realmente como salirse totalmente de uno para escribir una historia. Es cierto que de eso a simplemente escribir lo que me pasa a mí, lo que me parece a mí y que eso tenga un valor, también hay una distancia grande. Pero es lo más normal del mundo. La mayoría de los buenos autores, por lo general, lo que hacen es transmutan eso que son, ¿no? Y lo convierten distinto en esas historias. Entonces, creo que no es tanto como renunciar al yo, sino decir, va a aparecer, pero solapado de otras formas, ¿no? De otras maneras, y no directamente contando cosas que me pasaron a mí o como me parecen a mí, mi visión del mundo y demás, que eso está en las redes sociales. Bien. ¿Hay algún ejercicio que quizás quien esté del otro lado, como porque capaz que todavía no sabes si es lo que te interesa, pero quizás hay un ejercicio que podés empezar tranquilo en tu casa y después decís, bueno, ok, ahora sí me puedo poner las pilas en esto y me comunico con Martín y empiezo un camino? No, siempre hay varios, ¿no? Está bueno de repente pensar un recuerdo, por ejemplo, un recuerdo que tenga de cuando uno es chiquito, ¿no? Que no tenés muchas cosas más para armarlo. Entonces, intentar desarrollar ese pequeño recuerdo que uno tiene, ¿no? Y ahí ir de esa anécdota, de esa frase, de ese diálogo y crearle un primer acto, un tercer acto, ¿no? Una trama, pensar de repente si no hace falta un personaje nuevo, o si uno no se le ocurre nada y no tiene ningún recuerdo, puede agarrar, yo qué sé, una revista o entrar en un portal a partir de un tweet, ¿no? Cualquier cosa puede inspirar y tomar eso como inspiración para hacer algo. O un cuento infantil, como te decía, ¿no? Entonces agarrás el principio de un cuento infantil o el final de un cuento infantil e intentar reconstruirlo para atrás o para adelante. Y siempre son cosas que quizá eso después no va a ser la novela que vas a publicar y que vas a estar orgulloso, pero para empezar, para sacarse un poco esa telaraña o ese miedo que se puede tener a la escritura, y de repente si uno tiene ideas muy creativas, es eso, es decir algo que ya exista e intentar contarlo desde uno, digamos. Y en ese proceso, ¿cómo ir en contra del que uno mismo empieza para esto? Porque viste que aparece ese síndrome medio del impostor, que estás como te lo digo desde un proceso creativo también que estoy atravesando, que a veces dices, esto para quién lo va a querer escuchar o leer, ¿no? Que eso calculo que debe aparecer en otras personas, no solo en mí. Lamento decirte que sos el único que le pasa eso. Hasta luego. No. Sí, es lo más normal, ¿no? Es lo más normal. Y también le pasa a los grandes autores, ¿no? Que, o sea, minutos antes, bueno, Kafka, sin ir más lejos, antes de morir, le dijo a su mejor amigo que queme todo su trabajo, ¿no? O sea, que queme todos sus manuscritos y no quería saber de nada. Y era justamente por esto, porque era tan autoexigente consigo mismo que se comparaba con otros y demás y decía, no, esto no tiene ningún tipo de valor y sin embargo es un autor del cual no se puede entender la literatura después de que él hizo lo que hizo en este siglo, ¿no? Entonces, en realidad, es difícil convivir con eso, por lo general a mí lo que me gusta es escribir de noche y al otro día con la cabeza fresca, ¿no? Volver a leer y decir, ¿cuánto de esto valió la pena? ¿No? Que eso, a veces no dice nada y bueno, por lo menos fue el momento y el ejercicio de escribirlo y en el caso de las mentorías o de los talleres, siempre el compartirlo con alguien más, eso también está bueno porque te ayuda a valorarlo, entonces de repente, eso, si uno es como muy autocrítico con uno mismo, si lo ve alguien más te puede decir, bueno, esto sí capaz que no está tan bueno, pero esto sí está bueno, o cómo mejorarlo, cómo cambiarlo, y siempre al final termina siendo un tema también de gustos, ¿no? Entonces uno puede eso, de repente ser muy, muy crítico con uno mismo y que haya otras personas en el mundo que le encante lo que uno escribe, o al revés, que a uno le parezca genial y que no le gusta a nadie.
Están equivocados. ¿Sí? No, la verdad está buenísimo, me gusta eso. Así que bueno, hagamos la invitación, ¿eh? Si hay alguien del otro lado que tiene ganas de escribir algo, de desarrollar, de por qué no ejercitar esa forma de expresión, bueno, se pueden comunicar con Martín, si quieren ir a los talleres también, en busca del cuento perdido, ¿así? En busca del cuento perdido, ahí está en Instagram. El mail es en busca del cuento perdido taller, @gmail.com. O me buscan a mí en Instagram también, Martino Tegui Pineirúa, y ahí están las propuestas de taller, de club de lectura y las mentorías también. Me escriben mensajito y ahí hablamos todo. ¿Años atrás te imaginabas con esta estructura? No, la verdad que no, la verdad que no tengo ni idea. Cero, aparte no era muy de las redes sociales y nada, tuve como que inventarme todo eso también en el momento, pero la verdad que está buenísimo y descubro eso, que cada día es como una comunidad, ¿no?, que va creciendo un poco en boca a boca y demás, y que hay más gente que esté interesada en escribir y en leer, que es lo más importante en esto. Martín, gracias, siempre es un gustazo charlar contigo. Y bueno, Ya saben, Martín Otegui, lo buscan así en las redes, en busca del cuento perdido, y se ponen a escribir algo, me parece que está buenísimo, es una forma de expresión muy necesaria y probablemente que sane también algunas cuestiones. Así que si les parece, nos reencontramos la próxima.